Estamos de regreso para la última parte de este programa especial con el ministro Jorge Giordani, hablando de los temas importantes, el tema del presupuesto, la inversión, los proyectos sociales. Ministro, los logros sociales de la Revolución Bolivariana son innegables, por más que haya una campaña mediática, internacional, nacional, por más que se invisibilice, los logros están ahí y los organismos internacionales lo reconocen, cosa que es importante, porque a veces esos organismos internacionales también juegan un papel extraño, pero aún así lo han reconocido. ¿Cómo esos logros sociales, cómo se consolidan, cómo se proyectan en el año 2011 a través de qué sistema? Fíjate, dado que ha sido una política incluyente y masiva durante una década, no hay duda que ya tiene resultados tangibles. Y yo creo que más que estos números, es en la elevación del grado de la conciencia del pueblo venezolano. Yo creo que eso resume, y sobre todo en el caso de la mujer. Yo recuerdo siempre al doctor Hernández Castellanos cuando nos decía, bueno, excelente pediatra y luchador social con Fundacredesa y con los índices de Grafar Castellano, midiendo el tamaño y el peso del niño venezolano, nos decía, profesor, fíjese en el papel y el rol de la mujer venezolana. Cuando uno examina y va por todos los pueblos venezolanos, ese es el elemento fundamental que podemos ver para el futuro y que ya se siente en la opinión, en la fortaleza, en la entereza y el compromiso de la mujer para no regresar al pasado, porque esos elementos ya los ha interiorizado en su propia conciencia, elevando la conciencia política del venezolano y en particular de la mujer venezolana. En un gráfico que nos mostró, que lo hizo el doctor Nelson Merentes en una presentación anterior, él hacía una comparación entre el 98 y nosotros le pedimos permiso y le damos su autoría relativa para, para quitar los créditos, Nelson. Y en términos de lo que era la inversión, el salario mínimo, la inversión social, posiblemente no sé si se ven los números, pero podemos después repartir estas láminas, y la inversión productiva, cómo ellas han crecido en términos de tamaño del salario mínimo, la inversión social, lo que decíamos, y también la inversión productiva. Pero aquí hay tres elementos cualitativos adicionales que surgen en este periodo. Yo recuerdo con la creación del Fonden, con el doctor Gastón Parra Luzardo y nuestro querido profesor recientemente fallecido, el doctor Krasut. Cuando se discutió en el Banco Central, estaba también el doctor Maza Zavala, nuestro maestro, Maza Zavala, el doctor Domingo Faustino Maza Zavala, que se discutía la creación del Fonden, a partir de la cual unos recursos... La discusión del billardito, aquel famoso... Esa fue la inicial. Empezó por un billardito. Bueno, y esto en los puentes sobre el Orinoco, las obras de electricidad, las autopistas, el tránsito, los ferrocarriles, en parte vienen de este esfuerzo de inversión productivo dedicado a la infraestructura. ¿Ninguno de esos proyectos se paraliza en el 2011? No, todo lo contrario. Y ahora se refuerzan con esto que está acá, que es el Fondo Chino. El Fondo Chino comenzó con una primera parte de 4.000 millones por parte de China, del Banco de Desarrollo Chino, y 2.000 de Venezuela, 4-2. Se hizo una segunda fase, 4-2, ya serían 8.000 y 4.000. Y se está discutiendo la tercera fase de ese primer elemento, que sería ya 12 y 6. Esos fondos están dedicados a proyectos de infraestructura. Y ahora recientemente se hizo el fondo de gran volumen y de largo plazo por 20.000 millones de dólares. ¿Qué país en América Latina y en el mundo ha tenido esa relación con China? Yo he vivido en la Comisión de Alto Nivel con China desde prácticamente el inicio del 2001, y esas son unas relaciones que se han venido consolidando a lo largo del tiempo, en términos de proyectos que no solamente van a reforzar lo que es la inversión social que estábamos hablando, sino la inversión productiva y en infraestructura. Yo no estoy hablando aquí de la parte petrolera, con el plan de la siembra petrolera, que son casi 100.000 millones de dólares en la faja del Orinoco y más de 20.000 millones en infraestructura. Entonces, aquí vemos algo que no existía acá. O sea, si lo vemos cualitativamente, estas esferas o estos círculos o estas expresiones geométricas se amplificaron las tres, pero además surgieron otras importantes, que es como un refuerzo y un impulso a la inversión productiva, a salir de ese rentismo de la economía no petrolera, a abonar
a la siembra del petróleo, esa aspiración de los venezolanos desde aquel famoso artículo de 1936 en el periódico Hora del 14 de julio del doctor Arturo Julio Pietri. Entonces, estos elementos no solamente son de carácter cuantitativo, sino también de carácter cualitativo. Y aquí hay otro elemento que es fundamental, que es las organizaciones comunales. Porque esas son las organizaciones de base. Mucho más de 20.000 organizaciones populares que ellos dirigen sus recursos a sus necesidades básicas, pasando por toda la burocracia, sostenida por lo que es el situado constitucional y la reforma del Consejo Federal de Gobierno, que deberá dictar la nueva fórmula de distribución que está allí. Ese es el escenario donde esas cosas se van a discutir desde el punto de vista de las autoridades municipales, regionales, de los estados y del Ejecutivo Nacional. Pero lo importante en esta figura que nos mostraba Nelson es la comparación en términos del aumento cuantitativo y del surgimiento cualitativo de estos tres elementos que aquí no se encontraban, que es lo que van a permitir dar el salto en la creación de infraestructura, el esfuerzo que se está haciendo en la electricidad. Decían que el 6 de abril iba a colapsar Guri, no, y la crisis se superó. Y pasamos el 26 de septiembre y vamos a pasar el 31 de diciembre con un esfuerzo que se está haciendo ahora a través del ministerio que dirige el doctor Ali Rodríguez Araque. Entonces, en este caso, la inversión en infraestructura, en la parte industrial, porque el fondo chino no solamente se está dedicando a eso. Aquí en el fondo nuevo hay casi 10 nuevos proyectos que van a la agricultura, a la industria ligera, reforzando la electricidad, las empresas básicas, porque en este caso es donde nosotros vamos a poder ir precisamente superando esa cultura rentística del petróleo para pasar de una Venezuela rentística a una Venezuela productiva. Y estos son instrumentos fundamentales para dar ese salto, William. La salud y la educación, profesor Giordani, que son dos elementos centrales, el tema de las deudas con los distintos sectores de esto, hay una cantidad de demandas, uno ve siempre, ¿no? Las demandas siempre superan, por supuesto, ¿no? Porque hay con algunos sectores, por ahí están los médicos, por ahí están las universidades en estos días diciendo que no tienen presupuesto. ¿Cómo está eso planteado en términos del año? Bueno, se están haciendo esfuerzos para pagar la deuda social acumulada. Cuando nosotros elaboramos con el comandante Chávez la agenda alternativa bolivariana, nosotros estimábamos que la deuda social acumulada superaba los 100.000 millones de dólares. Fíjate las cifras que estamos dando y el esfuerzo que se ha hecho en términos de la inversión social de 330.000 millones. Las necesidades son infinitas, no hay duda. Y siempre el ser humano, una vez que satisface una necesidad, pues quiere más. Eso es natural que sea así, pero primero tenemos que tener salud, educación, buena alimentación, la infraestructura que tenemos ahora, el problema de la vivienda, con todo este esfuerzo que se está haciendo en la gira del presidente, con los acuerdos internacionales y lo que se va a lograr, pero pues, entonces la parte social es fundamental. Los recursos, profesor Giordani, de estos compromisos internacionales en vivienda, en distintas áreas que se están firmando con distintos países aliados, Rusia, Bielorrusia, ¿parten en el presupuesto ordinario o son parte de estos fondos? Esto forma parte del presupuesto de inversión, porque el presupuesto ordinario ya vimos que llega a casi un 5% del total en inversión. O sea, eso va dedicado sobre todo a la parte social. En cambio, estos son los impulsos que han permitido dar ese salto. Sin esto, ¿de qué hubiera servido que nosotros hubiéramos tenido unas reservas internacionales de 100.000 millones de dólares y allí estuviesen ganando intereses cero? Pues prácticamente la tasa de interés que le pagan a las reservas, y menos mal que las cambiamos a tiempo, que estaban dedicadas en los Estados Unidos y se protegieron en un tiempo nuestras reservas. Entonces, en ese sentido, hubiésemos tenido una reserva, ¿para qué? Con una deuda social acumulada, y eso fue una decisión estratégica que tomó el presidente Chávez a partir de aquel primer millardito, la creación del Fonden, con el Banco Central y los esfuerzos que hace PDVSA, y ahora el Fondo Chino. Entonces, muchos de estos acuerdos van a traer recursos para desarrollarse, y bienvenidos sean esas inversiones. Y entonces allí es donde, creando estas mejores condiciones sociales, y ya tenemos 10 años,
El que estaba en primer grado ya está casi terminando bachillerato. El que estaba en bachillerato ya estaba en la universidad, porque eso tiene también consecuencias en el lado de la productividad, mejor salud, mejor nivel educativo y por lo tanto entonces mejores condiciones para producir. Y no es el Estado el que tiene que aumentar su empleo. Siempre lo decía el padre Freites allá en Barquisimeto, cuando le preguntaban, padre, yo necesito un trabajo, y el padre le decía, ay hijo, trabajo hoy bastante, tú lo que quieres es un cambur. Y ese cambur forma parte de la cultura rentística. Dame lo mío, con lo mío no te metas, dame mi gota de petróleo. No, tenemos que cambiar eso, porque el petróleo algún día se va a acabar y además contamina los hidrocarburos. Entonces, si vamos a los problemas ambientales, tenemos que superar esa renta petrolera para que los ingresos vengan de la economía interna y dar este salto no solamente en lo social, sino también en la infraestructura y lo productivo. Es la nueva economía venezolana productiva en su transición al socialismo. Y las empresas básicas, las electricidades, tienen que empezar a ser rentables y ya están los procesos de reorganización para que eso sea así. ¿Cómo se garantiza el objetivo de la rentabilidad en las empresas socialistas, en las empresas que han sido nacionalizadas y muchos con participación intensa del... Fíjate, por ejemplo, en las empresas básicas que venimos desarrollando el plan de la Guayana socialista, esas empresas tienen que ir aguas abajo, aguas laterales y aguas arriba, porque si no nosotros seguimos exportando materia prima y el valor agregado se queda afuera. Cemex, por ejemplo, la empresa mexicana, llevaban el cemento de acá, le daban valor agregado en México y a lo mejor hasta nos los vendían más caro. Nosotros tenemos que hacer porque es que Venezuela es una economía, y eso está estudiado desde hace tiempo, es una economía que está abierta por dos puntas, la salida del petróleo y la conformación en el eje norte costero de la industria de sustitución de importaciones de bienes finales. Tenemos que cerrar ese ciclo productivo. ¿Cómo se está haciendo? A través del ALBA, a través de la integración latinoamericana, a través de la integración con otros países, porque si no los que se integraban en esa famosa sustitución de importaciones eran las transnacionales. Eso está suficientemente estudiado. Ellos ponían una fábrica en un lugar u otro para obtener la máxima ganancia, ¿no? Ahora son los países cuya renta tenemos que captarla, pero tenemos que también producir desde adentro, integrándonos mejor regionalmente. Eso es ya otro de los elementos de la política regional que también tiene esta característica en el presupuesto a través del Consejo Federal de Gobierno. Estamos ya, profesor, en la recta final del programa. Yo quería retomar este planteamiento del inicio que usted hacía en los términos de la cultura, del cambio de la cultura rentista. Algunos de los críticos que han aparecido por allí, las primeras reacciones a la presentación que usted hizo ayer, sugieren de alguna manera, algunos más abiertamente que otros, que el presupuesto sería infinanciable porque como que ahorcaría la economía interna, el esfuerzo productivo interno. ¿Qué responde usted? Bueno, primero la economía va a crecer. Estamos pasando de una fase recesiva a una fase de crecimiento. Ahí hay un cambio. Ya el cambio de tendencia se da, es inexorable, por más que lo quieran ocultar, no lo van a poder ocultar. Esas tendencias se están revirtiendo. Por lo tanto, hay un primer cambio. No hay duda entonces que hay que hacer un esfuerzo en términos fiscales para evitar la ilusión y la evasión fiscal, ¿verdad? Que el que tiene más, que pague más, evidentemente, en una distribución justa de la renta y del ingreso. No hay duda que eso es así. Y también las empresas tienen que hacerse productivas, las empresas de Guayana, las empresas de electricidad. Entonces tenemos que pasar por un proceso y el secreto de este gobierno bolivariano ha sido esa tremenda y obstinada inversión social que ya comienza a dar fruto, no solamente en el plano social y en el plano político, sino también en el plano productivo. Entonces ya podemos generar empresas, podemos generar iniciativas donde el sector privado, no hay duda que va a tener un campo de desarrollo, pero no el especulativo, no el monopólico. Eso sí es verdad que no lo permite nuestra Constitución y tampoco lo va a permitir nuestro gobierno. Entonces, siguiendo esa traza que ha venido marcando el presidente Chávez en estos 10 años, de la inclusión social masiva, de la inversión productiva en los sectores de infraestructura para manejar la producción, crecer en la producción, no hay duda que va a haber espacio para que esto sea posible. Pero tenemos que superar la cultura rentística. Si no, estaríamos inmersos en ella y hasta los tuétanos, eso que se nos ha metido a los venezolanos desde que se descubrió el petróleo, no la vamos a superar. Y aquí no solamente el gobierno,
Tenemos que ser todos los venezolanos en la incorporación de un valor agregado nacional que permita que este país va a salir adelante. Y no hay duda que con la conducción del presidente Chávez eso se va a dar. Yo, por lo menos, estoy dedicado 24 horas, si no 25 al día a esto. Y creo que ese es el destino que tenemos los venezolanos, que hemos venido luchando siempre por una Venezuela más justa y mejor y más libre sobre todo. Bueno, profesor, muchas gracias